a una nueva temporada aquí en Ruflo del proyecto Unidos. Te damos la bienvenida si estás aquí en este día. Muy bien, así que agradecemos a todos los que hoy están conectados viendo este podcast. Si tú es la primera vez que te unes a uno de ellos, queremos decirte que nosotros somos pastores de la iglesia en Desafío Internacional en Chiapas y tenemos un podcast donde hablamos acerca de relaciones, pareja, matrimonio, hijos y obviamente a través de la palabra que sé que te va a bendecir y edificar. Y también queremos recordarte que tenemos un programa que se llama Proyecto Unidos, que es donde unificamos este proyecto y si tú no has visto los anteriores episodios sabrás o te informamos que es un proyecto de 6 semanas donde podemos transmitir, hablar acerca de ciertos temas que también te van a ayudar y bendecir tu relación en pareja. Así que queremos darte la bienvenida este día, también recordarte antes de iniciar que puedas suscribirte, que puedas darnos like, es importante también para que sepamos que esto te está gustando y si tú eres parte de la iglesia, obviamente también ayúdanos a compartirlo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que le titulamos Mi identidad importa. Vamos a estar hablando un poco de la identidad como hijos, obviamente también como padres y qué valor o qué relevancia tiene el nosotros como padres darles esa identidad a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, así es. Si ustedes es la primera vez que están aquí, tú puedes ir a los episodios anteriores para que sepas un poquito más y lleves como el hilo de cada uno de nuestros temas. Semanas atrás estuvimos hablando acerca de el diseño que Dios nos da como esposas, como esposos, y hoy queremos hablar también del diseño que Dios nos da en nuestra familia como padres. Yo creo que como padres tenemos un diseño de parte de Dios específico, con una función específica para hacer impulsar la vida de nuestros hijos. Así que para arrancar yo quiero que me acompañes en tu Biblia, a Proverbios 17:6 y dice: la honra de los hijos son sus padres. Yo no sé cuántas veces nosotros como hijos, o no sé si tú recuerdes cuando tú eras pequeño, veías a tus padres y eran una inspiración para ti. Y esa inspiración para ti, de alguna manera tal vez buena o mala, ¿qué fue lo que hizo que tú florecieras en algún área en tu vida, ya sea buena o ya sea mala? Pero la palabra del Señor nos habla y dice: la honra de los hijos son sus padres. Entonces, nosotros como padres, nuestro diseño es poder darle ese valor a nuestros hijos. Sí, creo que uno de los mayores valores que podemos, y hablando acerca del principio de la honra, creo que es un principio inquebrantable, la siembra y la cosecha. Tú has caminado en honra, por supuesto que has aprendido a sembrar eso para tus futuras generaciones. Creo que el tema centrado en base a esto tiene también que ver con la identidad a través de lo que nosotros somos, ¿verdad? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y claro que eso tiene que ver mucho, y de hecho es el primer mandamiento con promesa, donde dice: y entonces tendrás largura de días. Ahora, esta promesa viene añadida a una instrucción. La instrucción es honrar. Y Dios sabe perfectamente por qué nos dejó este principio en caminar, obviamente en honra, porque Él sabía que la honra siempre iba a traer bendición. Ahora, creo que lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la identidad, ¿cierto? Así que queremos unir este versículo en relación a todo lo centrado en el tema de la identidad. Entonces, cuando nosotros caminamos en identidad, nosotros podemos, obviamente en honra, nosotros también podemos transmitir esta honra en el caso de nuestros hijos, en el caso de nuestra esposa, porque de repente hay gente que me dice: pero pastor, ¿por qué mis hijos no me honran? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no acuden a mí? Pues obviamente porque no hemos aprendido a caminar en estos principios. Todo lo que sembramos, que vamos a cosecharlo. Entonces, miren, para las mujeres yo quiero que tú tomes esto como una herramienta que Dios nos da, porque como mujeres Dios nos ha dado una autoridad especial sobre la vida de nuestros hijos, a tal grado que nosotras como mamás tenemos esa autoridad de formar el carácter, la sensibilidad y también la forma en cómo nuestros hijos se pueden relacionar. Pero vean cómo los hombres Dios les dio una identidad, una función en su familia, en su hogar.
y es afirmar a los hijos que sepan quiénes son. O sea, el padre afirma esa identidad en los hijos. También otra de las cosas muy importantes, les da seguridad, les da validación, y esto es algo que a mí me impresiona. No sé cuántas veces hemos visto algún video de los hijos con la mamá y la mamá cuidándolos, dándoles de comer, y de repente los hijos con el papá y jugando a las luchas, a aventarlos. ¿Por qué? Porque la identidad como padres va a influenciar también en cómo vamos a desarrollar el corazón de nuestros hijos. Así que si tú hoy tienes hijos, Dios quiere formar una identidad en ti como padre para darle esa función también a tus hijos, para darles esa seguridad, esa identidad, esa sensibilidad, ese carácter en cada área de sus vidas. Sí, creo que hoy tenemos una responsabilidad muy grande como padres, y lo decimos nosotros obviamente al tener 2 hijos. Quiero hablar también un poco de la experiencia como pastor, porque durante 14 años fui pastor de jóvenes, vimos crecer a diferentes generaciones, y creo que esto pasa no solamente dentro de la iglesia, lo vemos en el entorno secular. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ir a compartir a secundarias, preparatorias, universidades, donde Dios nos ha abierto las puertas, y gente que no es cristiana también. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es una de las características que vemos más frecuente en el corazón de los jóvenes, aún transicionando las generaciones? Es la ausencia de identidad, pero originada por la ausencia de paternidad. Entonces, lo que decías tiene mucho que ver. Como mamá, tú implantas una identidad, y como papá, tú también implantas una identidad sobre tus hijos, que es algo, y también es válido decirlo, que ni el maestro de la escuela, ni la abuelita quizá va a poder, o el abuelo, o los amigos que ayudan, por supuesto, van a poder implantarlo sobre tus hijos. Ahora, claro está que hay muchas familias que tienen que trabajar, salir, dejar, y por el tiempo no lo es, pero a través de esto queremos ayudarte también a comprender cuál es la necesidad, y no importa que tus hijos sean pequeños o ya estén grandes, creo que es un principio. Veámoslo directamente desde Jesús. Cuando él estaba siendo bautizado, que fue a los 30 años que comienza su ministerio, que dice la palabra, que el Señor se le revela y le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que era lo que el Padre estaba haciendo, afirmando la identidad sobre el Hijo. Entonces, no importando la edad, esto fue una afirmación en su identidad, que por supuesto trajo como consecuencia que el Hijo, que es Jesucristo, supiera exactamente cuál era la identidad que tenía. Entonces, sí, definitivamente creo que los dos, tanto papá como mamá, jugamos un rol muy importante, más hoy específicamente en esta sociedad que pues los hijos están siendo bombardeados por todos lados, amistades, medios de comunicación, tratando de cambiar la identidad con la cual Dios los formó. Sí, vean qué interesante es saber que como padres, y en especial quiero hablar a las mamás en este día, cuando hay una madre pasiva o muy controladora, las hijas en específico crecen con inseguridad, con miedo y con mucho perfeccionismo. Sí. Pero hay algo muy interesante en relación a los padres que están ausentes o están siendo indiferentes también con sus hijos. Y es que los hijos no se sienten dignos de ser amados. Y eso, cuando van creciendo, empieza a haber un peligro cuando ellos se empiezan a relacionarse, empiezan una relación. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos de ser amados, están constantemente siendo rechazados. Entonces, qué importante es sobre nuestros hijos dar ese carácter, esa seguridad, esa confianza, ese amor. ¿Por qué? Porque si ellos tienen implantado en su identidad esa seguridad, ellos van a florecer en cada área de sus vidas. Sí, claro. Cuando hace tiempo compartí precisamente esto, cuando el Señor le habla al profeta y le dice al profeta: entonces tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Realmente
lo añadí a la parte que el profeta estaba hablando acerca de esto. O sea, esto fue entregado a un ministerio profético. El ministerio profético es, por supuesto, hablar lo que Dios ve. Entonces, ¿cómo volver ese corazón? Se une específicamente cuando nosotros hablamos, no lo que en realidad vemos, sino lo que creemos sobre nuestros hijos. No sé si me estoy quizá explicando. Entonces, ¿cuántas veces nos tocó ver, en el momento cuando vivimos en Puebla, que es una ciudad muy universitaria, hijos que llegaban totalmente controlados por sus padres estando años anteriores y llegaban a la universidad y ¿qué pasaba? Se perdían. Sí. Se descontrolaban y de hecho era como una característica que nos tocaba pastorear en su momento con muchos jóvenes, se descontrolaban. ¿Por qué? Sí, porque a lo mejor papá en su momento puso esa barrera de protección pero no afirmó lo que era. No le dio ese carácter. Ese carácter, esa identidad. Entonces esa ausencia imaginemos el peligro que corre, por supuesto, de no afirmar lo que los hijos son en su momento, ¿verdad? Lo que nuestros hijos son, aun cuando van creciendo. Por ahí escuchaba el otro día a un predicador que decía, creo que lo que no formaste en su niñez será más difícil formarlo en su juventud, pero no creo que haya nada imposible. Si tú tienes hijos ya grandes, si tú tienes hijos jóvenes, adolescentes, creo que todavía no es difícil, aunque la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Está hablando de la niñez, y que es una etapa muy importante para poder formar lo que más adelante van a ser. Ahora, claro, entendemos que hay diferentes casos y es por eso que hablamos de esto. No importa la edad, lo que importa es reconocer la necesidad de afirmar esto sobre la vida de los jóvenes, personas adultas, niños específicamente, afirmar esta identidad sobre la vida de ellos. Tú hablabas acerca de una de las características cuando existe una madre controladora y cuando existe un padre ausente, y por supuesto que pueden haber muchas más. No sé si tengas alguna otra en relación a esto. Sí, yo aquí también quiero enseñarte acerca también de los padres que son pasivos. Van creando como ese perfeccionismo en los hijos, van creando como ese miedo de no hagas esto, te va a salir mal. ¿Por qué? Porque crecemos, y también como nosotros como adultos, y si tú eres padre, te ha llegado a pasar que haces cosas o acciones que dices, esto lo hacía mi padre o esto lo hacía mi madre, pero también hay personas que crecieron tal vez sin papá o sin mamá, y yo quiero leerte este versículo que para mí es como un ungüento al corazón, y es Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y ¿sabes algo? Hay ciertas identidades que nuestros padres terrenales dejan, pero hay una identidad que tú y yo debemos de adoptar, que es la identidad de Dios. Tal vez creciste sin ese ejemplo paternal, sin ese ejemplo maternal, pero Dios quiere recogerte, quiere tomar tu corazón, quiere que tú abraces la identidad que Él quiere darte como hijo. Yo recuerdo en algún momento que cuando les voy a abrir mi corazón, hay ciertos momentos en los cuales yo le digo a mi esposo, no, esto no se haga porque va a pasar esto. Y de repente, no, esto no, porque va a pasar esto. Y un día él me dijo, Mari, a veces yo siento que tú eres muy miedosa, te metieron mucho miedo de niña. Entonces yo recordando, pues como yo era muy traviesa de pequeña, a mí me tenían que decir, no hagas esto porque te va a pasar esto. O sea, a mí ya me estaban diciendo la consecuencia y lo que pasaba de esa consecuencia. Entonces yo empecé a crecer de esa manera a tal grado que en mi vida adulta yo he tenido que adoptar la identidad de Dios y decirle, Señor, yo no puedo caminar con miedo, o yo no puedo crecer y decir, no voy a hacer esto porque me va a pasar esto. Entonces yo quiero hablar a tu corazón y decirte, hoy es tiempo de que tú adoptes esa identidad que Dios quiere darte. Sí, qué importante es tomar la identidad como hijos primeramente, ¿verdad? Primeramente nosotros como hijos de Dios. Y aún ya a la etapa adulta, a lo que hoy somos, obviamente comprender. No, creo que el mayor error sería justificarnos o juzgar en algún momento a nuestros padres por las buenas o malas decisiones que tomaron.
Creo que hoy tú y yo tenemos la responsabilidad de optar como hijos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? De hecho, yo le decía a mi esposa, tengo un ejercicio que lo hago frecuente. Creo que cada vez que medio la mente se desvía, yo me hablo a mí mismo y yo siempre me digo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de León de la tribu de Judá. Me digo palabras así. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tú perteneces. Y me hago recordar quién es mi padre, porque carnalmente, obviamente, pues tiendes a reaccionar. Porque la gente dice, es que así son. Así eran todos, así era su papá, así era el abuelo, y todos se comportaban de la misma manera, pero debemos de recordar que cuando venimos a Cristo tomamos esa nueva identidad que Cristo es. Quisiéramos lograr esa perfección, luchamos todos los días por ella, pero como hijos primeramente necesitamos tomar cuál es la identidad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque estoy seguro que nuestro Padre quiere darnos la identidad correcta. El padre que tenemos es un padre protector. Yo lo veo en el caso entre mi esposa, los dos, ¿verdad? Ella tiene ciertas cualidades con los hijos, yo tengo ciertas cualidades, ¿verdad? Ciertas normas que nos ayudan, por supuesto, a poder educar a nuestros hijos, bendecir a la iglesia, poder formar a las siguientes generaciones. Entonces, creo que una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Ella decía, a veces ella tiende a tener un poco más de temor, a veces yo quiero impulsarlos a ellos a que crean, a que vayan. Y mucho de esto cuento de mi hija Hannah cuando era muy pequeña. Fuimos a un McDonald's y estábamos Los de Puebla sabrán que ese McDonald's es de 5 pisos. Sí, es un McDonald's que está en Plaza Cristal. Entonces tiene uno de los juegos más grandes ahí dentro. La cosa es que estábamos ahí, casi nunca vamos a los McDonald's, pero ese día fuimos, ella estaba pequeña, estaba jugando con otros niños y recuerdo que yo con temor en la parte de abajo. Veíamos que subía a cada nivel. Entonces y yo nos me acerqué, saludaba. Sí, yo me acerqué a ver porque dije, no va a aventarse. Y entonces estaba rodeada de varias niñas que había conocido ahí. Y lo único que alcancé a escuchar fue que dijo, mi papá, estaba chiquita, pero todas las niñas le decían, no hay que aventarnos. No se avienten, está muy alto. Y ella, no. Mi papá dice que todo lo podemos en Cristo porque Cristo nos fortalece. Y agarró y ¡fum! Y se aventó, ¿ah? Y ha de haber tenido como 3 años. Y eso me quedó tan marcado porque yo digo, a veces la identidad que damos sobre nuestros hijos sin darnos cuenta, ella me escucha y ella escuchó que un día quizá lo dije y a veces hay hijos que necesitamos, ¿verdad? Que ver ese ejemplo. Me pasó con José también y te lo conté, ¿verdad? Había ido a jugar fútbol, estando jugando fútbol un niño le llega y le dice, es que tú no sirves. No eres bueno, para nada. Recuerdo que llegó conmigo casi llorando y su mamá le dice, dile a tu papá qué fue lo que te dijo, ¿verdad? Y entonces él me dijo, es que el niño me dijo. Yo lo agarré y le dije, a ver, eso dice él, pero dime qué dices tú, ¿qué crees? Yo creo que tú eres fuerte, valiente. Y entonces comencé a afirmar estas palabras y me hice recordar cuando el Señor le habló a Jesús y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. A veces son actos, también a veces son palabras de afirmación y creo que esta ausencia de afirmación es algo con lo que muchos crecimos en esa ausencia. Quizá tú no escuchaste a papá decirte cosas que tú querías. Quizá tú no escuchaste a mamá decirte cosas o a papá porque estuvo o no estuvo ausente o no. Pero creo que hoy es bueno que sepamos que a pesar de todo eso tenemos un Padre que nos ama, tienes un Padre que te ama, que te afirma todos los días que tú eres su hijo, que eres un buen padre, que eres una buena madre, que eres un buen discípulo, que todos los días Él te afirma lo mucho que te ama, lo mucho que ha entregado, que envió a su unigénito para dar su vida para salvación a nosotros. Imagínate cuánto amor tiene el Padre por nosotros. Esa es la afirmación que Él nos da con palabras, pero también con acciones. Sí, y vean que dice Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado. Y mira, nosotros, y yo creo que te ha llegado a pasar, en algún momento, en alguna etapa de tu vida, fuiste herido por alguna palabra, tal vez de papá, de mamá, de algún familiar, de alguien cercano a ti.
Y esas palabras quedaron ahí heridas y fue como una herida que tal vez ya de grande uno dice, ay Dios, tal vez sigo con esta herida. Y empezamos a crecer y no nos creemos suficientes, no queremos mostrar quiénes somos realmente y nos ponemos como una barrera para que nadie sepa cómo somos, porque tenemos miedo a que nos vuelvan a lastimar, tenemos temor en nuestro corazón y eso nos hace llevar una vida controladora. Queremos controlar nuestra vida, nuestro entorno y decir, de esta manera va a ser, de esta manera va a ser, porque no quiero que nadie me vuelva a lastimar. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y nos lo reafirma Jeremías, con amor eterno te he amado, ¿qué nos habla esto? Que debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude a reemplazar toda mentira por la verdad que Dios nos da. Así que cada vez que tú tengas una acción hacia tus hijos de amor, de afecto, hacia tu esposo, hacia tu esposa, dile, Señor, ayúdame a vertir toda mentira, toda inseguridad tal vez que hay en ellos. Ayúdame, Señor, a que a través de tu palabra, Señor, yo voy a implantar verdad en sus corazones. Hijo, tú eres esto, hija, tú eres esto, esposo, tú eres esto, esposa, tú eres esto. De hecho, si hoy estás con tu familia, dale una palabra de verdad y verás cómo la verdad del Señor puede transformar todo lo que está alrededor. La Biblia dice que los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos de valiente. Y cuando hablamos acerca de la saeta, estamos hablando por supuesto del arco, ¿verdad? Donde se tensa la flecha. He visto, en relación a lo que tú dices, que cuando una mujer o un hombre nacen con esta crisis de identidad, he escuchado a papás decir, yo no lo tuve, yo le voy a dar todo a mis hijos. Y veo a los hijos que crecen sin identidad, pero consentidos y caprichosos. Erróneamente hemos confundido que la identidad tiene que ver con las cosas que le damos a nuestros hijos, y no está mal. La Biblia dice, si ustedes siendo malos saben darles cosas buenas a sus hijos, dice, pero cuánto más el Padre que está en los cielos les dará cuando se lo pidan. Obviamente esto tiene que ver, que el Padre esté interesado en darnos. Y a veces confundimos eso. Creemos que el Padre está más interesado en darnos que en amarnos. Y la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, la identidad que muchas veces Dios nos da son dos cosas. Nos afirma, pero nos corrige. Entonces, esto que tú dices, veo a tantos padres con tanto temor en su corazón de afirmar sobre los hijos, porque el hijo se va a enojar, porque el hijo se va a molestar, porque creció con una herida, porque muchas veces los padres también cometieron errores en el pasado. Los padres estaban heridos y levantaron hijos heridos. Y levantaron hijos heridos, exactamente. Pero hoy tú tienes que afirmarlo. ¿Y por qué te mencioné acerca de que la palabra dice que los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos de valiente? Porque a veces hay que tensarlos. A veces hay que tensarlos. Considero que es necesaria la tensión. Como hijos de Dios, como hijos en casa, es necesaria esa tensión. Dale todo al niño, dale todo lo que necesite, dale todo lo que te pida, sal corriendo a la hora que te lo dice y verás que es un hijo consentido. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes que vienen a la iglesia, quieren servir a Dios, pero papá les dice, no sirvas. No hagas eso. ¿Cómo es que te van a usar? ¿Cómo es que va? Y me lo tienen tan consentido que el niño dice, bueno, pues entonces no hago absolutamente nada, ¿verdad? Entonces necesitamos afirmar esa identidad. Cuando tú te topas, creo hace tiempo compartimos acerca de esto, pero recuerdo cuando escuché hablar a Josh Morales, que es el de Miel San Marcos, su papá siendo pastor. Yo lo escuché de él y un día le preguntaron, ¿y cómo te convertiste, va? Y él decía, es que yo llegué un día de la universidad, había tomado, porque él batallaba con esto en la universidad, pero cuando llegué a casa, en lugar de encontrar a mi padre que me dijera, me castigara, me disciplinara, me dijo mi papá, me abrazó y me dijo, ¿cómo está el siervo de Dios? Dice, y esto me cambió la vida. Le afirmó lo que él era. Cambió la mentira por la verdad de Dios. Cambió la mentira por la verdad de Dios. Tú tienes que afirmarle a tus hijos que son siervos. Tú tienes que afirmarle a tus hijos para qué nacieron, para qué el Señor los formó. Tú tienes que afirmarle a tus hijos
qué es lo que Dios anhela hacer. Porque también pasa que padres heridos y el hijo hace lo que quiere y el papá, la mamá nunca le dice nada. Y entonces dice, ¿por qué mi hijo está así? No, es que tú tienes que recordarle para qué nacieron, para qué fueron formados y para qué Dios los tiene en esta tierra. Yo quiero leerte, dice Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad que Dios nos da es una sanidad que Él quiere darte como Padre a tu vida y a tu corazón. No podemos seguir teniendo familias con los mismos problemas, con las mismas cadenas generacionales, lastimando, levantando hijos inseguros, matrimonios frágiles. Dios quiere hoy sanar tu corazón. Si hubo heridas desde tu infancia, si creciste con ausencia de papá o mamá, recuerda que Dios tiene el poder de recogerte, abrazar tu corazón, darte una identidad como hijo, vertir toda mentira y Dios darte esa verdad sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Así que hoy queremos recordarte que el Señor está presente en este lugar ahí donde tú estás y Él está interesado en sanar tu corazón para que tú puedas levantar una familia con la identidad de Cristo, hijos con la identidad de Cristo, un matrimonio con la identidad de Cristo. Y no hay nada imposible para Dios. Si la gente invierte en una buena universidad, no es malo. Invierte en los hijos, en viajes para que cobren idea. No es malo, obviamente, si tienen la oportunidad de hacerlo. Pero rara vez trabajamos en el carácter de los hijos. Y quizá hoy quisiéramos orar, ¿verdad?, por los hijos, por la familia, por todos los demás, que lo podemos hacer. Pero considero que debemos orar primeramente por ti, por nosotros. Sí. Porque si tú estás bien, si tú cobras identidad como hijo, como padre, como hijo de Dios, tú vas a poder implantar esa identidad sobre tus hijos y podrán lograr todo lo que quieran. Pero antes, sabiendo que Dios es su Padre y que su identidad no está en lo que el mundo ofrece, su identidad está en la palabra, en lo que el Señor ha dicho para cada uno de sus corazones. Sí, y algo que tú tienes que saber y que tienes que tenerlo presente en tu corazón, que todo lo que nuestros padres no nos dieron, Dios no lo puede dar. Tal vez ese amor que un día le pediste al Señor ver en tus padres, ese ejemplo, qué bueno si lo recibiste, pero si no, Dios te lo puede dar y Él puede vertir ese amor en tu corazón y Él puede ofrecerte ese amor perfecto que tú estás buscando. Así que cobremos identidad e impartamos identidad sobre nuestra casa como padres, sí, como hijos. Así que, ¿por qué no oramos? Vamos a orar por ti ahí donde estás. Queremos orar y bendecirte esta tarde ahí donde tú estés y que el Señor pueda derramar completamente su amor sobre tu vida, llenarte de su presencia y demostrarte que Él es tu Padre y que Él anhela hacer su obra en ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta tarde. Amén, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada una de las personas que hoy están conectadas. Te pedimos que la palabra de hoy hable y marque sus corazones. Padre, ayúdales a cada uno de ellos en este día a poder descubrir su identidad en ti, a poder sanar heridas, a poder sanar problemas, a poder sanar pasados en el nombre de Jesús. Y si me ayudan con pianos, y poder creer en el nombre de Jesús que tu presencia y tu bendición está sobre cada uno de ellos, que tu bendición está sobre sus vidas. Padre, ayúdales a cada uno de ellos a poder creer en cada necesidad, en cada momento que tengan, Señor, a poder comprender que tú eres su Padre y que tú les amas. Señor, oramos por sus hijos, oramos por sus hogares. Hoy los ponemos en tus manos y creemos en el nombre de Jesús que eres tú, Señor, quien tiene el control. Eres tú, Señor, quien da esa identidad a sus hijos. Y mientras estamos orando, el Señor me pone orar por aquellos hijos que no quieren nada con Dios, por aquellos hijos que quizá están alejados de la palabra, están alejados también de ti. Hoy oramos que la presencia del Señor los hace volver.
Y que así como el hijo pródigo, mientras estaba en una de sus peores condiciones, pudo entender que su identidad no estaba en ese lugar, sino que su identidad estaba donde su padre estaba. Así que declaramos, Señor, esta tarde tu bendición y te pedimos que hoy, Espíritu Santo, tú sanes sus vidas, sanes sus corazones y que tú tomes el control de cada uno de ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que muchas gracias por estar hasta esta parte de este episodio, de esta nueva temporada. Esperamos haya sido un tema para edificación de tu hogar, de tu familia. Te recordamos que en la parte de abajo tú puedes suscribirte para estar escuchando estos temas. Una vez que los subamos, seas de los primeros en enterarte y estar todos juntos como familia creciendo en el propósito de Dios. Así que no te olvides de darnos like. Esta es una forma, ¿verdad?, de decirnos que este tipo de podcast te gustan. Ayúdanos a compartirlo también para que pueda ser de bendición para otros. Y nos vemos el próximo viernes con otro tema distinto a través del podcast Unidos, Restaurando mi Matrimonio. Bendiciones para todos.